Durante 40 días salió el mismo hombre, al mismo valle, a gritar el mismo desafío. Un gigante cubierto de bronce, tan alto que ningún soldado se atrevía siquiera a sostenerle la mirada. El ejército más valiente de Israel temblaba cada amanecer. Nadie daba un paso al frente, nadie levantaba la voz, nadie se atrevía a enfrentarlo. Hasta que un pastor, demasiado joven para la guerra, sin espada, sin armadura y sin miedo, escuchó aquellas palabras desde lo alto de la colina y, a diferencia de todos, no bajó la vista. Capítulo 1. El Valle del Miedo. Los filisteos habían acampado en las colinas de un lado del valle de Ela, Israel, en las del otro, y entre los dos ejércitos, extendiéndose como una herida, solo una hondonada de tierra seca y agrietada. Durante semanas, los dos bandos se observaron sin atacar. Nadie quería ser el primero en bajar a esa tierra de nadie, donde cualquier error se pagaba con la vida. En las filas de Israel, los rostros estaban tensos, manos aferradas con fuerza a las lanzas, miradas clavadas en el campamento enemigo, porque el miedo, a veces, pesa mucho más que las armas. Y cada día que pasaba, la desesperación crecía. Los víveres menguaban, la moral se derrumbaba, y aquel gigante seguía allí, invicto, plantado en el valle como una maldición sin fin. Hasta que una mañana, algo se movió al otro lado del valle. Las filas de los filisteos se abrieron en dos, y de entre ellas, lentamente, empezó a avanzar una sombra descomunal. Capítulo 2. El gigante. Se llamaba Goliat, y venía de la ciudad de Gat. Se plantó en medio del valle, y por un instante, su sola silueta pareció tapar por completo el sol de la mañana. Medía casi 3 metros. A su lado, los soldados más altos apenas le llegaban a la cintura. No parecía un hombre, parecía una torre de carne y de metal, levantada para sembrar el terror. Contaban que había matado a más hombres de los que él mismo podía recordar. Que ningún guerrero había sobrevivido jamás a un duelo contra él. Su nombre por sí solo bastaba para vaciar un campo de batalla. Sobre su cabeza, un pesado casco de bronce rematado por un penacho oscuro, y bajo el borde del metal, unos ojos fríos que ya habían visto morir a cientos sin pestañear. Cubría su pecho una coraza de escamas de bronce, pieza sobre pieza, tan pesada que un hombre normal no habría podido siquiera levantarla del suelo. En sus piernas, grebas de bronce, en sus manos, una lanza cuyo astil era grueso como el rodillo de un telar, con una punta de hierro que brillaba, afilada, como si tuviera vida propia. Y delante de él caminaba su escudero, cargando un escudo tan enorme que por sí solo podría haber cubierto a 3 soldados a la vez. El gigante alzó la cabeza y rugió hacia las filas de Israel. ¿Para qué salís en orden de batalla? Elegid a un hombre de entre vosotros, y que baje a luchar contra mí. Si él puede vencerme, seremos vuestros esclavos. Pero si soy yo quien lo mata, vosotros nos serviréis a nosotros. Hoy desafío al ejército de Israel. Dadme un hombre, y luchemos. Al oír aquello, el rey Saúl bajó la mirada. Su rostro, antes firme, se había vuelto pálido, y con él el corazón de todos sus hombres se hizo agua. El rey llegó a prometer grandes riquezas, tierras libres de impuestos, y hasta la mano de su propia hija a quien lograra derrotar al gigante. Y aún así, ninguno de sus valientes se movió. Y así, cada mañana y cada tarde, durante 40 largos días, el gigante volvió a salir a repetir su desafío. Y durante 40 días, el silencio fue la única respuesta de Israel. Capítulo 3. El pastor. Lejos de aquel valle, en los tranquilos campos de Belén, un anciano llamado Isaí llamó un día al menor de sus 8 hijos. Era un muchacho que pasaba los días cuidando ovejas, con una honda siempre atada a la cintura y una calma poco común en la mirada. Todavía no tenía edad para la guerra. Se llamaba David. «David», le dijo su padre, «lleva este pan y este grano a tus hermanos, que están en el frente de batalla, y tráeme noticias de cómo se encuentran». Y el muchacho partió al amanecer. David llegó al campamento justo cuando los 2 ejércitos formaban para el combate, lanzando su alarido de guerra. Dejó su carga a un lado y corrió entre las tiendas a buscar a sus hermanos. Su hermano mayor, Eliab, lo vio allí y se encendió de ira. «¿Qué haces tú aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu soberbia, solo has venido a ver la batalla». Pero justo entonces, el valle volvió a quedar en silencio,
El gigante había salido una vez más y repitió su desafío, palabra por palabra, ante los ojos aterrados de todos. David miró a su alrededor. Vio a soldados curtidos retroceder. Vio a hombres armados apartar la mirada. Vio al ejército entero del Dios vivo, temblando ante un solo hombre. Pero David no vio a un gigante invencible. Vio a un hombre que insultaba a Dios y al que nadie se atrevía a callar, y algo, en lo más hondo de su pecho, se negó a aceptarlo. ¿Quién es este filisteo para desafiar así a los ejércitos del Dios vivo?, preguntó en voz alta. Los soldados lo miraron como se mira a un niño que aún no entiende el peligro. Capítulo 4. Ni espada ni armadura. Sus palabras corrieron de boca en boca por todo el campamento, hasta llegar a oídos del rey. Y Saúl, que no encontraba a nadie más, mandó llamar a aquel muchacho desconocido. «No puedes ir a luchar contra ese filisteo», le dijo Saúl al verlo. «Tú eres apenas un muchacho, y él ha sido un guerrero curtido desde su juventud». David respondió con una calma extraña para su edad. «Tu siervo cuidaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba una del rebaño, yo salía tras él, lo golpeaba y arrancaba la presa de sus fauces, y si la fiera se revolvía contra mí, la agarraba por las crines y la mataba con mis propias manos». Los que escuchaban callaron. Aquel muchacho hablaba de Dios y de la muerte con una seguridad serena que ninguno de aquellos guerreros veteranos tenía ya en el corazón. «El mismo Dios que me libró de la garra del león y del oso», dijo David, «me librará también de la mano de este filisteo». Saúl lo miró largamente en silencio, y al fin cedió. El rey quiso protegerlo con su propia armadura real. Le colocó el casco de bronce sobre la cabeza y le vistió, pieza a pieza, la pesada coraza. Pero David apenas podía dar un paso. Aquel metal no era suyo, no era su forma de luchar. Así que se lo quitó todo, con calma, y lo dejó a un lado sobre la tierra. Tomó su cayado de pastor. Bajó hasta el arroyo y escogió con cuidado 5 piedras lisas del fondo del agua. Las guardó en su zurrón, y con la honda en la mano, echó a andar hacia el gigante. Capítulo 5. El duelo. Goliat avanzó hacia él, con su escudero por delante, pero cuando vio que su rival era solo un muchacho de rostro joven y mejillas sin barba, su cara se llenó de un profundo desprecio. Los dos ejércitos contuvieron la respiración. En medio del valle, a la vista de todos, el titán de bronce y el niño de la honda empezaron a acercarse, lentamente, el uno al otro. «¿Acaso soy un perro?», bramó el gigante, «para que vengas contra mí con un simple palo», y maldijo a David en el nombre de todos sus dioses. «Ven aquí», rugió, «y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Y su voz retumbó, atronadora, en las laderas de las 2 colinas. Pero el muchacho no se detuvo. Alzó la mirada hacia el gigante y le respondió sin que le temblara la voz: «Tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina. Pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has osado desafiar. Y hoy mismo, Él te entregará en mi mano». Entonces el gigante se movió para atacar, y David, en lugar de retroceder como todos esperaban, echó a correr hacia él, metió la mano en el zurrón y sacó una sola piedra. La colocó en el cuero de la honda, y empezó a girarla sobre su cabeza, cada vez más rápido, hasta que el aire mismo comenzó a silbar. Y la soltó con todas sus fuerzas. La piedra cruzó el valle como un rayo, y se hundió de lleno en la frente del gigante. Goliat se detuvo en seco, con los ojos abiertos de par en par. Por un instante, la enorme torre de bronce se tambaleó en el aire, y luego cayó de bruces contra la tierra, con un estruendo sordo que se oyó en las 2 colinas. Capítulo 6. La piedra y el nombre. Se hizo un silencio absoluto en todo el valle. Sin una espada en la mano, un simple pastor había derribado al hombre que un ejército entero no se atrevió a enfrentar. Solo con una honda y una piedra. Cuando los filisteos vieron caer a su campeón invencible, el terror cambió de bando. Soltaron las armas y huyeron en desbandada, mientras el grito de guerra brotaba, por fin, de las filas de Israel. Aquel día, el Valle del Miedo se convirtió en el escenario de una historia que se seguiría contando, sin cesar, durante más de 3000 años. Y aquel pastor desconocido llegaría a ser, con el tiempo, el rey más grande de la historia de Israel.
Pero su leyenda no empezó en un trono. Empezó aquí con 5 piedras y un solo lanzamiento. Porque David no venció por ser el más fuerte, ni el más grande, ni el mejor armado de todos. Venció por mirar donde nadie se atrevía a mirar, y por no bajar la vista cuando todos la bajaron. A veces, el gigante que tienes delante no espera tu fuerza, espera tu coraje, y basta una sola piedra, lanzada sin miedo, para cambiarlo absolutamente todo.